Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 25 de enero de este año 2021, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar bellas palabras de vida. Amados hermanos y público en general, hoy como siempre, dándole toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, por este maravilloso y precioso día que pone en nuestro corazón. El comienzo de una semana a través de su mensaje, de su palabra. Hoy, como siempre, cada compromiso nuestro lo debemos cumplir. El lunes pasado me comprometí a continuar estas bellas palabras de vida en el profeta Ageo, capítulo 1, versículos 14 y 15, que lo leímos en esa oportunidad. Y hoy también lo vamos a volver a repetir para continuar la segunda parte del mensaje. Hoy, como siempre, le he puesto causas del fracaso. Nuestra responsabilidad en la edificación de la casa de Dios. Y como muchas veces he dicho, hay que hacer raya y suma para llegar a la conclusión. Debemos tener nuestra propia conclusión para poder seguir peregrinando en este mundo que se los deteriora a pedazos, que cada vez hay más consecuencia de la desobediencia. Pensaba mucho en el jardín del Edén, en este día, en mi caminar de esta mañana, y en el cuidado que tuvieron nuestros primeros padres con el jardín del Edén. Porque tenemos que comprender y entender que toda planta, todo árbol necesita un cuidado muy especial. Así también nuestra vida espiritual. Y debemos reconocer las causas del fracaso. Así que te invito a que abras la Sagrada Escritura nuevamente en el profeta Ageo, capítulo 1, y vamos a tomar el versículo 14 y 15 nuevamente. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto y en el segundo año del rey Darío. Le damos gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, como siempre, le pedimos a nuestro eterno y poderoso Dios soberano que nos guíe con toda libertad, que nos ponga sus palabras en nuestra boca para poder llevar estas bellas palabras de vida. Hoy, Señor, a través de Cristo y la guía de tu Santo Espíritu, como siempre, estamos siempre en tus manos. Permítenos, Señor, ser el instrumento que tú uses a esta hora para dar testimonio de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Causas del fracaso para dar testimonio de Dios. Hoy me gustaría, en esta segunda parte, decir: no aceptamos su señorío
en nuestras vidas. Eso sería una gran causa del fracaso. Otro de los problemas que enfrentamos en nuestro testimonio es que no hemos entendido ni hemos aceptado correctamente la autoridad de Dios en nuestra vida y en este mundo. A fin de entender lo que queremos decir, sería interesante considerar la primera aparición de la expresión casa de Dios en la Biblia. Esto ocurrió, amados hermanos, en Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17, que lo vamos a leer. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. En cuanto a la circunstancia, amados hermanos, Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera que apoyada en la tierra, su extremo tocaba el cielo, y vio también ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esta visión le hizo exclamar: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es lo que entendió Jacob en aquellos momentos? ¿Y qué tan terrible o qué le hizo o se impresionó, diríamos? ¿Por qué manera se impresionó tan fuertemente? Cuando Jacob se refiere a ese lugar donde él había estado durmiendo como puerta del cielo, necesariamente tenemos que pensar en la importancia que la puerta de una ciudad tenía en el mundo antiguo. Sí, allí era el lugar, amados hermanos, amigos, donde los ancianos y jueces se sentaban para gobernar y administrar los múltiples asuntos legales, sociales, personales que surgían a diario en esa comunidad. Cuando Jacob vio a los ángeles, que entre comillas son como los ministros ejecutivos de la actividad celestial, subiendo y descendiendo para cumplir las órdenes y misiones encomendadas por Dios en los asuntos relacionados con el reino aquí en la tierra, él pensó inmediatamente que aquel lugar era la casa de Dios. Seguramente se sorprendió de ver cuán cercano estaba Dios y su vasta administración con sus infinitos recursos estaba allí mismo donde él se encontraba, y por supuesto quedaba a la disposición de aquel que estaba dispuesto a servirle. Por lo tanto, como ya consideramos en un estudio anterior el concepto de la casa de Dios, se relaciona con el gobierno, la autoridad, los derechos de Dios sobre toda la creación. Volvamos a recordar las palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo para ser glorificado y sentarse
a la diestra de la majestad de las alturas. Tendremos que ir al Nuevo Testamento y rápidamente a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy en día se predica un evangelio liviano, un evangelio light, como a muchos les gusta escuchar. Me recordaba y meditaba en el evangelio light, como el pastor Churri Olivares predicó el mensaje al gusto del cliente. No me hablen de santidad, porque empiezan a quedar las sillas vacías. No reprendamos lo que es pecado. Y así muchas cosas que hoy día se pueden escuchar. Por eso es que hoy digo que se predica un evangelio light, que enseña conceptos muy diferentes a lo que encontramos en estos pasajes. En la misión de llevar el evangelio hasta el fin del mundo, el Señor puso todo el énfasis en su suprema autoridad y señorío. Pero es precisamente este concepto del señorío de Jesús lo que tantas veces se ignora en la predicación. Algunos dicen que lo importante es decirle a la gente que acepten a Jesús como su Salvador, y así aseguran un puesto en el cielo, y después de eso, si lo desean, pueden matricularse para la asignatura más exigente del señorío de Jesús. Ya tendrán tiempo para pensar en ello, nos dicen. No es un tema del gusto de la mayoría, así que no debemos enfatizar demasiado, especialmente entre nuestra juventud, porque si no se van a ir de la iglesia. Y tristemente, la verdad acerca del señorío del Señor está por los suelos en la vida de muchos creyentes y también de muchas iglesias. Ahora bien, cada iglesia local, según la palabra, es casa de Dios. Podemos ir, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15? Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Rápidamente vamos al versículo 15. Aleluya. Para que si tardo sepan cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna, baluarte de toda la verdad. Amado, casa de Dios, columna, baluarte de la verdad. ¿Qué nos dice Mateo 18, 20? Vamos al primer evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alábalo y glorifícalo.
Esto quiere decir que Dios se digna a morar de una forma real y muy especial en medio de su pueblo, de la misma manera que en el pasado lo hizo en el tabernáculo o en el templo. Por lo tanto, cada iglesia local debería ser un faro de luz irradiante las grandes verdades de nuestro soberano Dios hacia un mundo sumido en las tinieblas, en su propia ignorancia. Esta idea queda claramente confirmada en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Allí, las 7 iglesias de Asia Menor son presentadas como 7 candeleros de oro que brillan en un mundo oscuro. Este es el propósito de su existencia. Y todo eso se relaciona entre ya claramente con el capítulo 4 del mismo libro de Apocalipsis, es donde se nos lleva a contemplar una impresionante visión del trono de Dios. Esto nos obliga a pensar en 2 cuestiones íntimamente relacionadas entre sí. La iglesia existe para proyectar la luz de la gloria de Dios a este mundo, pero eso no será posible en tanto que no se reconozca la suprema autoridad del señorío de Cristo. Tristemente, en el día de hoy, muchas iglesias han abandonado hasta los símbolos visibles de esa autoridad suprema de Dios, en el orden que Él mismo estableció en las iglesias. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y ha sido descartada por la simple razón de que no encaja con el espíritu igualmente y marcadamente feminista que se promueve por todas partes en el mundo de hoy. Se sustituyen de este modo los mandamientos del Señor por las modas del mundo. Ahora nos toca pensar en qué hemos nosotros. Sí, amados hermanos, es el momento que nos toca pensar en qué haremos nosotros. Nuestra primera pregunta que se nos viene: ¿ayudaremos a mantener o incluso aumentar las ruinas? ¿O seremos como aquellos que en el tiempo de Ageo decidieron involucrarse en la obra de la casa de Dios para con nuestros pequeños colaboraciones personales podemos ayudar a colocar de nuevo en su sitio las piedras caídas para la gloria de nuestro gran Dios? Cada uno debemos meditar de qué forma podemos reparar este fracaso. Ya conocemos las causas del fracaso. Algunas referencias de la casa de Dios en el Nuevo Testamento, amados hermanos. Leámoslas
con atención estos pasajes. ¿Qué nos enseña Primera de Pedro? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 6. La piedra viva. Acercaos a él, piedras vivas, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, pero lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos rápidamente a otra cita bíblica que la tenemos en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también soy juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos, son de suma importancia estos versículos bíblicos para la edificación, para saber que no es una obra física, es una obra espiritual. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice, porque nosotros somos colaboradores, amados hermanos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, reciba recompensa. Si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén.
Hasta el versículo 19 hemos leído esta enseñanza. Fijémonos en varias cosas importantes, amados hermanos. Cada uno de nosotros individualmente somos piedras vivas en la casa de Dios, su templo santo, como lo hemos leído en 1 de Pedro 2:5. Estamos siendo edificados día tras día en un proceso. De alguna manera nosotros tenemos una responsabilidad, pero una responsabilidad activa y concreta en este proceso. Esto queda especialmente claro en 1 de Corintios 3:10, que nos dice su palabra. La leemos y la volvimos a repasar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Donde el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Sí, amado hermano. Cada uno mire cómo sobreedifica. Tristemente, es posible que vayamos añadiendo a la casa de Dios materiales de baja calidad que no concurrirán con el carácter de Dios y que por lo tanto serán desechados, serán quemados en el gran día cuando los creyentes compadezcamos ante el tribunal de Dios. En 1 de Corintios 3:15 nos dice que quien haga esto sufrirá pérdida. Es importante, amados auditores, en este día. Por lo tanto, que examinémonos con cuidado qué es lo que cada uno de nosotros estamos añadiendo a esa construcción. La piedra principal de todo, el diseño y de la casa de Dios y el mismo Señor, si modelamos nuestra vida sobre la persona de Cristo, seremos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22. Recordemos la exhortación del apóstol Pedro. Acerquémonos a él en 1 de Pedro 2:4. Esto es imprescindible porque solo en íntima comunión con él podemos modelar nuestra vida sobre la roca angular que es Cristo. Cada creyente, amados hermanos, como una piedra viva en la casa de Dios, debe ser cortada y trabajada laboriosamente para que pueda ser colocada con precisión en su sitio. Y cada uno de nosotros debemos estar ocupados en esa tarea. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes de este modo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, vamos a Filipenses, al capítulo 2, versículo 12, para leer el texto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto implica que la vida cristiana no termina en el día en que nos convertimos y somos perdonados de todos nuestros pecados. De hecho, ese día es el comienzo de una vida cristiana.
en la que queda una larga tarea por delante. Es verdad que la tarea puede parecer muy difícil o imposible en la mayoría de las ocasiones, pero si nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, entonces veremos que es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, versículo 13. Para llegar a una reflexión final de esta segunda parte del mensaje del profeta Ageo, al terminar nuestras consideraciones sobre el primer sermón del profeta Ageo, deberemos recapitular algunas ideas. Hemos visto que en aquellos tiempos Dios interrumpió en la historia, mejor dicho, la intervino para sacudirla. Todo el orden mundial, quitando a Babilonia, aquella gran superpotencia, y colocándolo en un lugar, y colocando, mejor dicho, en su lugar al imperio persa. Amados hermanos, meditemos si Dios intervino en la historia, sacudiendo, como hemos dicho, a este orden, a esta Babilonia la grande. ¿Por qué hoy día no meditamos lo que Dios ha hecho? Con esta pandemia se han quebrado muchos bloques, digo yo. Han aparecido toda la pobreza, toda la miseria de muchos países. Han aparecido el descubrimiento, se ha destapado lo que es el salario para el obrero, la miseria que gana un obrero. Se ha visto la población cómo está totalmente endeudada. Hoy hay hambres por la calle. Levantando también como su gobernante a Ciro, quien obedeció los mandamientos de Dios, promulgó un decreto para que su pueblo regresara a su país. Meditaba sobre lo que el Señor hizo levantando al gobernante Ciro. ¿Será posible que Dios levante un gobernante en este siglo para las naciones, para que realmente cumplan con los mandamientos de Dios y promulguen un decreto para que su pueblo regresara a las cosas del Señor? Mire la gran pregunta. ¿Y cuál fue la finalidad de todos esos movimientos internacionales? Fue para que los israelitas pudieran edificar buena casa, antesonadas, cuidaran sus propios negocios. Por supuesto que no, amados hermanos. No y 1000 veces no. Dios no mueve su mano para que nosotros podamos, tener mejor prosperidad, tener mejor casa, mejor bienestar o mejor asuntos con los negocios. La finalidad era para que el testimonio del Dios vivo volviera a brillar
con calidad desde allí a todas las naciones paganas, idólatras y a su alrededor. Qué maravilloso sería que se levantara un primer mandatario cumpliendo con los mandamientos del Señor y desechar toda esa basura que el hombre ha creado, leyes en contra de la santidad de Dios. No solamente quiso demostrar para las naciones paganas idólatras de todo alrededor, y también para que de esa manera se cumpliera las promesas relativas al nacimiento del Mesías. Unos 500 años después, amados hermanos, que Ageo profetiza, Dios volvió a intervenir en la historia de nuestro mundo, haciendo que Augusto César, el gran emperador romano, promulgara otro decreto que sirvió para que empezaran a cumplirse las profecías relacionadas con el nacimiento del Mesías. Fue por eso, o por ese decreto, que José y María viajaron hasta el pueblo de Belén, para que, tal como había sido anunciado, naciera allí el Mesías. El mismo Mesías que unos años después sacudiere al mismo imperio de las tinieblas por medio de la muerte en la cruz, a fin que todos los que desean poder emprender el camino de retorno y reconciliación con Dios por medio de la fe en Él. Sí, amados hermanos, de esta manera Dios ha sacudido al mundo, pero todavía no tenemos la capacidad para poder entender las cosas espirituales. ¿Y para qué Dios ha movido la historia de este mundo una y otra vez? Podemos decir, o puedes preguntarte tú, ¿para qué ha movido Dios la historia de este mundo una y otra vez? Para que ahora, 2000 años después, nosotros podamos vivir tranquilamente ocupados en los asuntos de nuestra casa, negocio, carreras, mientras la casa de Dios va languideciendo. Por supuesto que no, amados hermanos. No, y rotundamente no. Y si al llegar a ese punto seguimos pensando así, entonces en que no estamos aprendiendo absolutamente nada del libro de Ageo. Nada de lo que el profeta profetizó hoy nos sirve. O no nos queremos dar cuenta de la corrupción que vive este mundo a causa del fracaso nuestro. Hoy más que nunca debemos ser el testimonio que brille en el lugar donde tú vives. Que el brillo sea un resplandor para ese lugar. Que sepamos realmente adorar y glorificar el nombre del Señor. Dar a conocer realmente el testimonio. Dar a conocer que hoy esta palabra profética del profeta Ageo está en concordancia con lo que estamos viviendo. La destrucción de la casa de Dios,
a no cumplir sus mandamientos. Sigamos perseverando, sigamos orando, sigamos creyendo al Señor y cuidemos nuestra salvación, como dice su palabra, con temor y temblor. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador, hoy como siempre le damos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su segunda parte de este mensaje, de esta exhortación, de esta edificación, de poder mirar con nuestros ojos la causa del fracaso. Hay un cantante cristiano, Jaime Maurey, que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirar con sus ojos para poder encontrar la paz por nuestra ciudad. Si en el corazón del cristiano hay paz, esa paz va a ir avanzando en medio de lo que se va relacionando con el resto de la gente que te rodea. Que el Señor os bendiga, que el Señor nos dé siempre su palabra. Como dice en Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Subráyalo, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensible, sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria. Gracias por este día. Gracias porque tú has puesto tu palabra en el corazón de esta humanidad. Ayúdanos, Señor, como siempre, a ser siempre instrumento en tus manos, según todo lo que tú hemos aprendido a conocerte. Lo que por gracia lo hemos recibido, por gracia también nos compartimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy toda la honra y la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, un momento más nos llegamos al término de estas bellas palabras de vida. En este lunes 25 de enero del año 2021. Se despide de ustedes su amado hermano Marcos Marín Parra desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Pero antes quiero dejarte una invitación para el jueves 28 de enero a las 20 horas. Estaremos unidos a través de la plataforma del Facebook para orar por nuestro prójimo. El Ministerio de Oración Doblando Rodillas te hace esa gran invitación. Si tienes alguna petición con anterioridad, envíala a nuestro Facebook de Marco Marín Parra y ahí estaremos orando, intercediendo por tu aflicción. No te olvides, si tú quieres hacerla privada o pública, respetamos tu decisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
y amén.